En esta hermosa tarde de primavera, Día del Patrimonio, día sábado, Día del Patrimonio, con el fondo musical de las cotorritas verdes, que son típicas de nuestro monte autóctono, que se han venido para las plazas y para la ciudad, justamente desplazadas por la devastación que ha tenido el monte autóctono que está en el río Santa Lucía, que es el río que tenemos al lado nuestro. Prácticamente han invadido las plazas junto con las palomas, pero es el fondo musical que tenemos siempre. Otro detalle, entonces, decíamos que es el Día del Patrimonio Nacional, hoy y mañana. La consigna al Día del Patrimonio es por la diversidad cultural, ¿no? O sea, se está haciendo mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con los temas de la diversidad. Evidente que la diversidad no solo es tomada para los casos, por ejemplo, de la igualdad de género, sino que se podría tomar o se tomará como algo mucho más amplio, que incluye evidentemente el tema de el tema de género. Hace pocos días hubo una marcha que fue multitudinaria en nuestro país. Es la primera vez que hay una marcha de ese tipo, multitudinaria, justamente con el tema de la diversidad. Pero llamentavelmente, en lugar de llamar la atención la marcha y la cantidad de personas que asistieron, llamó la atención un dirigente sindical y dirigente de la salud, que no se le ocurrió otra idea que vestirse de obispo. Entonces fue el tema de si estuvo bien, que si estuvo mal. Por supuesto que la Iglesia Católica no aprobó para nada esto. Se dijo que para mí fue un tema más. O sea, pienso que no agravió a nadie con vestirse así, sino que simplemente le dio inclusión incluso a la iglesia, que por lo general se mantiene al borde de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que no le faltó el respeto a nadie, porque todo el mundo llevaba un traje de lo que se le ocurriera, y a él se le ocurrió hacer eso. No daba para, creo que daba para analizar mucho, sí, la cantidad de gente que había asistido a esa marcha, cosa que en nuestro país no es común. Era muy común ver en la TV de otros países como si esta marcha por la diversidad se daba en forma multitudinaria, pero en nuestro país, donde somos 3,5 millones de habitantes, una marcha de ese tipo es realmente multitudinaria. Esto un poco en contraste a lo que ha sido
una encuesta, y no solo una encuesta, sino las reacciones de algunas personas frente a los inmigrantes, por ejemplo, que están llegando a nuestro país. Nuestro país, como uno de los países de América que aparentemente es uno de los más seguros, donde hay, o sea, si consideramos Argentina, Brasil, que están pasando por un momento muy duro, Uruguay es un buen país para que los venezolanos, los bolivianos, los ecuatorianos, vengan a instalarse acá, incluso de los países europeos. Y un resultado de una encuesta me llamó la atención para un país donde somos la mayoría, si no todos, descendientes de inmigrantes. El 45% de la población no estaría de acuerdo con las personas que han llegado a nuestro país como inmigrantes. Y eso evidentemente que hoy, en el Día del Patrimonio, habría que tomarlo muy en cuenta, porque se han observado, se vienen observando actos de discriminación racial en nuestro país en forma muy continua, cosa que si antes se daba estaba muy digamos que no estaba en boga, digamos, que no estaba en los medios, y prácticamente éramos todos los uruguayos muy buenos anfitriones, y nunca se consideró al Uruguay como un país que tirara hacia afuera a los inmigrantes. Al contrario, un país que recibió inmigrantes en todas las épocas de la historia. Por algo todos somos, la mayoría somos descendientes de españoles, italianos, portugueses, y no hablemos de lo que es, por ejemplo, en Montevideo, el barrio, la Villa del Cerro, por ejemplo, donde es las calles del Cerro, por algo tienen la mayoría tienen nombres que son de países europeos, porque justamente no solo españoles y italianos, sino que hay colonias alemanas, bueno, de todos los países de Europa, ¿no? Que llegaron en los siglos anteriores. Entonces, y bueno, y no hablemos, por ejemplo, de los valdenses, que hablábamos hace poco en un video sobre Florida. En una revista yo leía que los valdenses se habían instalado acá en Florida, pero que lamentablemente ya a principios del siglo se había visto cierto rechazo y cierta discriminación, se tuvieron que ir y se instalaron en Colonia, donde fueron muy bien recibidos. Es decir, que también hay partes de Uruguay donde se recibe muy bien a las personas, pero hay otras que no son muy bien recibidos los inmigrantes. El caso de los sirios que se fueron, y que algunos se fueron y algunos dijeron que preferían estar en Siria en medio de la guerra y no volver a Uruguay. Es decir que estamos, y ese 45% que surge de que Uruguay no quiere inmigrantes, llama la atención y da como para que se instale y se ponga como consigna en el Día del Patrimonio Cultural
el tema de la diversidad, porque si hay un patrimonio cultural uruguayo es justamente dado por los inmigrantes, ¿no? El patrimonio cultural que tenemos nos lo dieron los españoles, los italianos, los franceses y todos los europeos habido y por haber. Nadie se va a poner a discutir en este momento si estuvo bien o estuvo mal la colonización, pero la cuestión es que la mayoría de nosotros hemos sido colonizados y hay españoles de la época de la colonia, portugueses y además y sobre todo italianos. Y no hablemos de otros, como yo decía, de otros grupos minoritarios. Tenemos colonias rusas, colonias alemanas, los propios judíos, y siempre hemos convivido todos y nuestros ancestros lo han hecho también. Y la cultura que hoy tenemos para mostrar en el Día del Patrimonio, los monumentos, las iglesias, los palacios y todo aquello que hay en el Uruguay hoy, lo trajeron los inmigrantes, ¿no? Entonces, en el Día del Patrimonio, pienso que esta consigna de la diversidad cultural nos tiene que hacer reflexionar, más que visitemos todo, sí, todo lo que haya abierto, pero al visitarlo todo lo que está abierto, pensemos que nada de eso es nuestro, típicamente nuestro, porque tenemos la arquitectura española, inglesa, francesa, influencias de todo tipo, hasta las plazas, la forma en que fueron diseñadas las ciudades, todo lo que vayamos a ver hoy, absolutamente todo, vino de los inmigrantes. Nuestro, la modernización y todo eso, que además también sabemos copiar muy bien de afuera, ¿no? Pero no le tengamos miedo a los inmigrantes. Los mayores inmigrantes que tenemos ahora son los venezolanos, que la mayoría son personas que vienen a ocupar lugares importantes, algunos, y a colaborar, y algunos a hacer trabajo que nosotros no queremos hacer. A su vez nosotros vamos a otros países a hacer esos mismos trabajos. Hay cubanos también que están muy bien formados y con títulos universitarios de técnicas o tecnicaturas que acá no existen, no hay, y que están rivalidando los títulos. Es decir, que tenemos un gran acervo cultural que viene de la diversidad, justamente.